Usted va a escuchar una conversación entre una empleada de la agencia inmobiliaria Casa Mía y un cliente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, es que he visto algunos anuncios de casa en el periódico y quería alguna información más detallada. Muy bien. ¿Quiere una casa para comprar o para alquilar? Quiero comprar una casa. Vamos a ver. Tenemos varias ofertas. ¿La quiere en la ciudad, en el campo o en la playa? La quiero en la ciudad porque la casa donde vivimos ahora es demasiado pequeña. ¿Cuántos son en familia? Somos 5, mi mujer, yo y 3 hijos. Necesitamos un apartamento de al menos 6 habitaciones en el centro. Un momento. Sí, mire. A ver qué le parece este piso. Cocina, baño, salón, 3 dormitorios, trastero y un poco de jardín donde hay sitio para aparcar. Todo en la planta baja. En total 120 metros cuadrados. ¿Está amueblada? Sí, pero si quiere, podemos llevarnos los muebles. ¿Está en un barrio tranquilo? Sí, muy tranquilo y con todo tipo de servicios. Transportes, supermercados, farmacias, tiendas, cines, teatros, colegios. Me gusta. ¿Cuánto cuesta? 180.000 euros, con posibilidad de pagarla a plazos mensuales de 950 euros durante 20 años, dando una entrada inicial de 20.000 euros. Más o menos es lo que yo quería. ¿Cuándo podemos ir a verla? ¿Le parece bien el miércoles a las 17? De acuerdo. Adiós, buenas tardes y hasta el miércoles. Adiós. Usted va a escuchar una conversación entre dos personas, Macario y Lara. Hombre, Macario, ¿tú también por aquí? Hola, Lara. Sí, he venido a comprar 2 camas para la habitación de los chicos, pues van creciendo y los muebles se quedan pequeños. Hace mucho tiempo que no los veo. ¿Qué tal están? Muy bien. El mayor Luis cumplió 12 años la semana pasada. Estudia y va muy bien en el colegio. Es un poco miope y lleva gafas. Sara tiene 8 años y no tiene muchas ganas de estudiar. El inglés lo lleva muy mal, pero bueno, al final consigue aprobar todas las asignaturas. Ya sabes que yo he vivido en Londres 2 años y doy clases particulares. Así que si tu hija necesita una ayuda, puedes contar conmigo. Gracias, Lara. Pero dime, ¿qué tal tu novio? Hace 3 meses que ya no estamos juntos. Lo siento, no lo sabía. ¿Qué pasó? Antonio se fue a Sudamérica porque le ofrecieron un trabajo como profesor de español en un instituto de Río de Janeiro por 4 años. ¿Y por qué no te fuiste con él? Porque perdía mi trabajo aquí. Y también porque nuestra relación ya no iba bien. Estábamos en crisis. Pero bueno, ahora salgo con un chico que he conocido en el trabajo. Estupendo. ¿Y cómo es? Es alto, moreno, ojos azules, pelo largo, muy alegre. Toca la guitarra y es cantautor. ¿Por qué no venís a cenar un día y así lo conocemos? A mi mujer le encantaría. De acuerdo. Te llamo mañana y nos ponemos de acuerdo. Muy bien, entonces espero tu llamada. Adiós, Lara. Adiós, Macario. Usted va a escuchar 7 anuncios de radio. Anuncio 1. El Correo del Sur te regala cocina inteligente. Suscríbete un año a El Correo del Sur por 390 euros y llévate el robot de cocina Multicooker. Podrás cocinar utilizando las diferentes funciones: hervir,
cocinar al vapor, guisar, hornear, calentar. Conservas de pescado y marisco Fram. Ya no tienes que preocuparte por comer saludablemente. Dentro de cada conserva hay un alimento sano y nutritivo, ideal para consumir a diario, como para ocasiones especiales. Pura energía, pura vitalidad. Mañana sábado 23 de septiembre a las 21 horas en el Coliseum de Santander, la compañía de Eugenio Santos estrena La vida es sueño, en 3 actos, de Calderón de la Barca. Este sábado a las 17, en nuestro programa deportivo, Rafa Nadal hablará con nuestros radioyentes sobre el próximo torneo de tenis en Australia y sus posibilidades de ganarlo. De las 17:30 horas a las 18 horas, firmará autógrafos a las personas presentes en nuestra sede. No importa en qué lugar te encuentras, lo que necesitas es la conexión a Internet. Navega a un precio único, 9 euros al mes, hasta el final de verano con OnePhone. Aprovecha de esta oferta. Entras en tu correo, miras la cartelera de cine, compras 2 entradas, buscas dónde está el cine. Cruceros por el Mediterráneo. 8 días, 7 noches. Salida el 18 de abril. Categoría exterior, 780 euros media pensión. Nuestros concesionarios permanecerán abiertos este fin de semana para que usted pueda aprobar el nuevo modelo TSK. Conduciendo el nuevo deportivo TSK te puede transportar a un mundo lleno de nuevas emociones. Sábado y domingo de las 9 horas a las 20 horas. Va a escuchar una noticia de radio. El sábado por la noche, en el Palacio de Deportes Príncipe Felipe de Zaragoza, se celebró la entrega de premios número 1 que organiza el periódico As Deportivo. Había importantes personalidades de la política, la cultura y el deporte español, en una ceremonia que sirvió para premiar a los mejores deportistas del año pasado, elegidos por los lectores del periódico. El periodista Antonio Artigas presentó la ceremonia. Antes de la entrega de premios, pudimos disfrutar con el espectáculo deportivo del equipo español femenino de gimnasia rítmica, dirigido por Damián Ciércoles. A continuación, se presentó un vídeo con los grandes momentos del deporte español en el último año. Luego llegó el momento de los premios. El piloto Miguel Hinojosa estaba muy emocionado al recibir su premio de manos de Manuela Rodríguez. Hinojosa descubrió su afición a las motos gracias a un hermano suyo. Practica también otros deportes como natación y fútbol. Le gustan mucho las tortugas y en su casa tiene una gran colección en cerámica. Dejó de estudiar a los 15 años porque para entrenarse necesitaba más tiempo. Al final actuó Bunbury con su conjunto de música rock Héroes del Silencio, que gustó mucho, interpretando canciones de su repertorio. Cientos de jóvenes bailaron hasta pasada la medianoche.